Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior tocamos brevemente en el último aspecto que estamos considerando en nuestro estudio del capítulo 15 de este libro de Levítico. Este aspecto es la repugnancia de los flujos y los reglamentos para ellos. Así es que vamos a leer hoy una vez más los versículos 31 al 33 del capítulo 15. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Los pecados sexuales son los que se consideran con mayor énfasis al final del capítulo 15, tocante a los flujos. Esto se refiere a las enfermedades sociales, enfermedades venéreas, y la muerte era la pena por no obedecer los mandamientos que controlaban los flujos. Esto no es un asunto trivial para con Dios, amigo oyente. Los pecados ocultos del creyente no pueden ser pasados por alto. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay una lección en todo esto para los creyentes. Pertenecemos a Dios y somos templos del Espíritu Santo. El abuso de ese templo puede ser un pecado de muerte. Y no olvidemos que el Nuevo Testamento establece sin lugar a dudas que existe en nuestro tiempo el pecado de muerte. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 15, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Es posible que un creyente cometa un pecado por el cual Dios lo lleve hasta su presencia. En tales casos, dice la Biblia que no vale la pena orar por tal persona porque Dios se lo va a llevar. Pero ¿cómo puede saber uno lo que es ese pecado? En realidad, tenemos que admitir que no lo sabemos. Pero debemos recordar que Dios trata a los suyos con juicio cuando es necesario. Ahora, eso no significa que todos los que mueren son llevados bajo juicio. Sin embargo, existe el pecado de muerte. Dios lleva a sus hijos cuando continúan siendo desobedientes. La desobediencia puede caer en esta esfera de los pecados secretos. Todo esto revela que el pecado es detestable y que Dios es santo. Solo la sangre y el agua pueden limpiarnos del pecado. Isaías dice en el capítulo 59 de su profecía, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Hijo de Dios tiene que reconocer esto, y entonces confesar sus pecados. Puede haber pecados ocultos o secretos que el creyente no confiese. Si entonces Dios lo mata, no le echemos la culpa a Dios. La culpa la tiene el individuo que rehúsa arreglar sus cuentas con Dios. Una madre bien puede amonestarle a su niño a que no pelee con el muchacho de al lado. Le dice que si no pueden jugar sin pelear, tiene que venir adentro. Ella puede darle esta amonestación muchas veces, pero al fin ella sale y agarra a su precioso Jaimito y lo trae a su casa. Jaimito dice, pero mamita, yo no quiero quedarme adentro. Pero en la casa se queda. No quiere quedarse adentro, pero tampoco quiere obedecer. Amigo oyente, Dios gobierna con rigor y exactitud. A veces uno de sus hijos sigue pecando y comete un pecado de muerte. El padre simplemente se lo lleva a su casa y no lo deja más en el mundo. Vivimos en una edad en que el hombre se ha enloquecido en cuanto al sexo. Los pecados sexuales son desenfrenados y las enfermedades venéreas, como ya lo hemos dicho, se han constituido en una verdadera epidemia. Cuán apropiadas son las lecciones que tenemos aquí en este capítulo. Pero me alegro de poder terminar este capítulo porque ha sido una descripción tan fea. Sin embargo, es la descripción fiel y verdadera de la familia humana. Y nosotros, amigo oyente, usted y yo, formamos todos parte de aquella familia. Llegamos ahora al capítulo 16, y es como si saliéramos de las tinieblas a la luz.
Hemos salido aquí de un túnel en el capítulo 15 y entramos ahora al sol resplandeciente del mediodía en el capítulo 16. El tema central de este capítulo es el gran día de la expiación, día conocido aún hoy en día por la religión judía como Yom Kippur. Este capítulo contiene algunas de las lecciones espirituales más grandes para nosotros. Los temas abordados hasta aquí en Levítico han sido las ofrendas, los sacerdotes y el pecado. Pero ninguno de estos capítulos ha abordado final ni completamente el problema del pecado. Llegamos ahora sí a un capítulo que abordará el tema del pecado en una forma más completa que cualquiera de los demás. Por lo menos es el que señala en una forma más específica y adecuada la obra de Cristo en la redención. Es una sombra profética de su obra redentora. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una sombra es un cuadro. Aunque un cuadro no es un buen sustituto de la cosa real o de la persona real, sirve para señalar la realidad. Hace años un señor de apellido Hengstenberg comentó, la elucidación de la doctrina de los tipos o símbolos, ahora abandonada por completo, es un problema importante para los teólogos futuros. El cuadro tipo de este gran día de la expiación merece nuestro estudio esmerado. El Dr. Kellogg declara el significado del gran día de la expiación de esta manera. Fue quizá la ceremonia más importante y que más caracterizó toda la legislación mosaica. Los rabinos designaron al día de la expiación con una sola palabra, yoma, o sea, el día. Y era en este día cuando el pecado era tratado en la manera más adecuada que en cualquiera otra ceremonia del sistema mosaico. Note usted en el versículo 16 que dice, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Es un tipo del Mesías que vendría después para expiar todos sus pecados. Luego en el versículo 22 de Levítico 16 leemos, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades. Y un versículo antes, el versículo 21, dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Son especialmente notables las expresiones todas sus rebeliones, todas sus iniquidades, todos sus pecados. Esto era lo mejor que la ley podía ofrecer hasta cuando Cristo mismo viniera. Las instrucciones y restricciones de este día fueron el resultado del incidente histórico que estudiamos en el capítulo 10 de Levítico, de la rebelión y la desobediencia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes entraron sin autorización en el lugar santísimo y fueron muertos inmediatamente por el juicio directo de Dios. Algunos escritores inclusive tratan juntos esos dos capítulos, los capítulos 10 y el 16. El día de la expiación era celebrado en el mes séptimo a los 10 días del mes. Estos números 7 y 10 tienen un significado especial en la mayor parte de las Escrituras. El séptimo mes es el mes sabático y denota reposo y un cese del trabajo. Seguramente no es impropio que este mes fuera escogido para manifestar el reposo dado por la redención que tenemos en Cristo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 4 de su carta, versículo 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora 10 es otro número sobresaliente en las Escrituras y parece dar la idea de aquello que expresa la perfecta y completa voluntad de Dios. Hubo los 10 mandamientos. Dios bien pudo haber dado otro más, pero no lo hizo. Dios pidió también el diezmo, o sea, la 10ª parte. Y el remanente de Israel se define como la 10ª parte en Isaías 6:13. El número 10 expresa la mente y el propósito de Dios. El día 10º expresa la verdad de que Cristo vino a cumplir la completa voluntad de Dios. Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Amigo oyente, Él vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo en la hora designada. La palabra que significa expiación en hebreo es kafar, y significa encubrir.
Dios no quitaba los pecados en el Antiguo Testamento, sino que los cubría hasta cuando Cristo viniera para quitarlos. Y hay muchas referencias en la Escritura que enseñan esto. Veamos los siguientes pasajes. En Hechos 17:30 leemos: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 dice: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 de su carta, versículo 15, dice: Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y un poco antes, en los versículos 8 y 9, dice: Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El día de la expiación señaló a Cristo y su redención como no la pudo señalar ningún otro sacrificio, ceremonia, ni ordenanza del Antiguo Testamento. Revela a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo por nosotros. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio de este capítulo 16. Como dijimos, el tema central es el gran día de la expiación. Y consideraremos este tema bajo los tres aspectos siguientes. Primero, la preparación del sacerdote, en los versículos 1 al 6. En segundo lugar, la preparación del lugar, en los versículos 7 al 19. Y en tercer lugar, la preparación del pueblo, en los versículos 20 al 34. Comencemos pues con el primer aspecto, la preparación del sacerdote, y leamos los primeros dos versículos de este capítulo 16 de Levítico. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Las instrucciones, ordenanzas y el ritual para el gran día de la expiación se hicieron esenciales después del incidente de la muerte de Nadab y Abiú, quienes penetraron desautorizadamente en el lugar santísimo y fueron muertos por el juicio directo de Dios. El gran día de la expiación ofreció una expiación por la repentina muerte de estos dos hombres. La santidad absoluta de Dios y la perversidad absoluta del hombre se hacen claras en este servicio. Hay una gran cima que separa a Dios del hombre, pero no es permanente. Y gracias a Dios por eso. Ha sido salvada. Hoy en día, amigo oyente, Dios ofrece aliento al hombre que viene a Él. Pero usted, amigo oyente, tiene que venir por el camino que Dios ha trazado. Cuando viene así, puede entonces venir con libertad. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de su carta, versículos 19 al 22 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 21, versículo 18 dice: Por medio de Él, es decir, Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La invitación, amigo oyente, es para venir. Y eso quiere decir que debemos venir por el camino que Dios ha dado. Si venimos así, entonces podemos acudir con completa seguridad. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta oportunidad. Le pedimos que lea los siguientes versículos de este capítulo 16 de Levítico
para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita.